Las referencias bibliográficas constituyen un elemento fundamental e imprescindible en cualquier tipo de documento académico. El uso de fuentes externas procedentes de autores diversos otorga a cualquier escrito credibilidad, rigor científico y solidez intelectual. No existe documento de carácter académico o científico reconocido que no incorpore referencias a fuentes relevantes que aporten al texto la credibilidad y rigurosidad que se espera de él. Existen diferentes modelos y formatos para el tratamiento y la gestión de referencias bibliográficas. En el documento que vemos en pantalla estamos utilizando un modelo de citación denominado APA. En ocasiones es la institución donde se desarrolla el trabajo quien determina las normas para manejar las referencias bibliográficas en el interior del texto, aunque a veces se le da libertad al estudiante para decidir el estilo a utilizar. Independientemente del grado de libertad que tengamos en este contexto, siempre se ha de seguir algunos de los estándares establecidos para este fin y en ningún caso se debe utilizar un modelo propio. De entre todos los estándares existentes, uno de los más reconocidos y universalmente aceptados es el denominado formato APA, que es acrónimo de American Psychological Association. De modo que habrá muchas posibilidades de que sea este el formato que decidas o estés obligado a seguir para el tratamiento de las referencias bibliográficas en tu documento. Word incorpora una eficaz herramienta para el tratamiento y la gestión de referencias bibliográficas, facilitando por una parte la generación automática de bibliografías o listas de trabajos citados a lo largo del texto y permitiendo por otra la inserción de estas referencias en el interior del texto. La utilización de referencias bibliográficas en Word conlleva 4 pasos. El primer paso, decidir el estándar, es decir, el conjunto de reglas para el tratamiento de las citas y referencias bibliográficas. En segundo lugar, generar las fuentes. Los datos de cada libro, artículo, trabajo, página web, etc., deben ser añadidos a una base de datos interna que viaja siempre con el documento. Este proceso se puede realizar paulatinamente a medida que necesitas referenciarla en tu texto. El tercer paso consiste en insertar referencias en el texto. En cada punto del texto que se necesite hacer una referencia, Word permitirá añadir un código que visualiza la fuente de acuerdo al estándar elegido. Y por último, generar la bibliografía. Una vez escrito todo el texto del documento, Word te permite generar una lista que presenta la información de todas las fuentes referenciadas. Esta lista se obtiene de la base de datos generada en el paso 2 y se construye con el formato impuesto por el estándar elegido en el paso 1. Veamos ahora cada uno de los pasos de este proceso. El estándar o estilo de citación contiene un conjunto de reglas que indican por una parte el formato que se ha de utilizar para presentar la información de las fuentes y por otra nos dicen cómo se debe referenciar dentro del texto la fuente externa. Para aplicar con rigor las reglas que marca el estándar es imprescindible conocer las normas básicas del estándar, las cuales están publicadas y son accesibles normalmente a través de la página web del estándar en cuestión. El estilo de citación se elige a través de la pestaña Referencias y dentro de Referencias utilizando el desplegable de estilo. La lista desplegable muestra los estilos incorporados en Word para la gestión de referencias bibliográficas. De todos estos, los más conocidos son APA e IE-Cubo. Como podemos apreciar, el estilo utilizado en el documento actual es el estilo APA, pero si seleccionamos el estilo IE-Cubo, observamos que automáticamente cambia tanto el modo de referenciar como el de presentar la bibliografía. Vamos ahora con el segundo paso, generación de fuentes bibliográficas. Las fuentes externas que se utilizan en la confección del documento se deben introducir manualmente en una base de datos interna que viaja siempre con el documento. Los datos a introducir acerca de una fuente pueden variar en función del estándar elegido. La vía genérica para añadir una nueva fuente es utilizar el botón Administrar fuentes del grupo Citas y Bibliografía dentro de la pestaña de Referencias.
El botón nuevo de esta ventana de administración de fuentes nos permite crear una nueva fuente bibliográfica a través de la ventana de creación de fuentes. El tipo de fuente determina los campos que debemos rellenar acerca de la fuente. Este tipo aparece aquí y seleccionando un tipo u otro, pues nos aparecerán unos campos u otros para que puedan ser rellenados de acuerdo al tipo de la fuente que estamos introduciendo. Si activamos la caja Mostrar todos los campos bibliográficos, Word nos presenta una colección mayor de campos con indicación de aquellos que se recomiendan no dejar en blanco. Para el nombre del autor podemos utilizar el botón de editar, apareciéndonos entonces una ventana desglosada donde podemos escribir apellidos, nombre y segundo nombre o inicial del autor de la fuente. Sobre todo esta ventana es útil para el caso de que existan varios autores para la fuente que estamos introduciendo. Cada vez que introducimos un autor, pulsamos el botón de agregar para agregarlo al conjunto de autores de la obra en cuestión. Si el autor es una organización, marcamos la caja Autor corporativo para introducir aquí el nombre de la organización. Vamos a rellenar a modo de ejemplo la información sobre un libro. Elegimos como tipo de fuente libro y a partir de aquí pues sencillamente rellenamos los campos principales para esta fuente. La ventana de administración de fuentes presenta dos listas de fuentes. A la izquierda aparece el cuadro de lista general. Este cuadro muestra los elementos de una base de datos de fuentes que se mantiene separada del documento actual para ser utilizada en otros documentos diferentes. Por defecto, cada fuente nueva que se crea se añade a la lista general. Por su parte, el cuadro Lista actual, que aparece en la parte derecha, visualiza las entradas que viajan con nuestro documento y que aparecerán por defecto en el apartado de referencias bibliográficas que generaremos automáticamente. De este modo, si deseas incorporar alguna fuente de la lista general en la lista actual o viceversa, solo tienes que seleccionar la fuente y pulsar en copiar para añadirlo a la lista actual. La lista actual presenta estos pequeños símbolos que nos indican los elementos de la lista que aparecen referenciados en el texto. En este caso, todos los miembros de la lista, salvo el que hemos añadido, aparecen referenciados. Si necesitamos modificar los datos de alguna fuente ya introducida, utilizamos esta ventana para seleccionar la fuente y posteriormente pulsamos el botón de editar para editar los datos y corregir algunos de los campos que deseemos modificar. Vamos ahora con el tercer paso de inserción de la referencia. Durante la redacción del texto es necesario introducir referencias a fuentes externas. Para insertar una referencia en el texto, simplemente posicionamos el punto de inserción donde queremos colocar la referencia, por ejemplo, en este punto. Y utilizamos el botón Insertar cita de la cinta correspondiente a la pestaña Referencias. El botón despliega un listado con todas las fuentes disponibles en la lista actual, así que basta con seleccionar la referencia a la fuente oportuna, por ejemplo, la que acabamos de introducir previamente. Si la fuente no se encontrara aún en la base de datos, vemos que el botón Insertar cita tiene una opción de agregar nueva fuente, de manera que si pulsamos esta opción nos manda a la ventana que ya conocemos de creación de una nueva fuente. Una vez terminado el proceso, como podemos ver, la referencia aparece en el texto siguiendo las reglas del estándar utilizado. Una vez que se ha insertado una referencia en el texto, esta referencia no se puede editar directamente. Si nosotros pasamos el cursor por encima de la referencia, vemos que aparece sombreada para indicarnos que se trata de un campo automático que ha añadido Word a nuestro documento. Así que, aunque no podamos editar directamente la referencia, sí que podemos añadir o eliminar ciertas partes de la información sobre la fuente. Para editar una referencia en el texto, hacemos clic sobre la referencia y nos aparece entonces un botón desplegable que pulsándolo nos permite editar la cita correspondiente
para agregar el número de páginas del documento o bien suprimir autor, año o título de la referencia. Para eliminar una referencia, la única forma posible es convertirla primeramente en texto estático. Así es que desplegamos el botón, convertimos la cita en texto estático y ahora ya sí, ya podemos seleccionar nuestra cita y eliminarla convenientemente. En ocasiones, mientras redactamos el texto de nuestro documento, necesitamos citar una fuente sobre la cual no disponemos de todos los detalles y tampoco se encuentra en la base de datos. En estas situaciones podemos crear un marcador para añadir los detalles de la fuente en otro momento. Así es que para añadir un marcador, situamos el punto de inserción donde deseamos colocar la referencia y elegimos agregar nuevo marcador del botón Insertar cita. Se muestra entonces esta caja de diálogo para que aportemos el nombre al marcador. Aquí podemos elegir un nombre que nos ayude a recordar la fuente que planeas incluir más tarde. Por ejemplo, vamos a escribir aquí libro Barrena. Date cuenta que estos marcadores no pueden incluir espacios en blanco. Una vez que aceptemos, aparece ya el marcador indicado para que posteriormente podamos añadir la información de la fuente que nos interesa. Para añadir esa información, volvemos al botón de Administrar fuentes para desplegar la ventana de la administración de fuentes y como vemos en nuestra lista actual nos aparece una referencia con este símbolo de interrogación que indica una fuente de marcador de posición. Podríamos ahora elegir la fuente y editarla convenientemente para añadir todos los detalles de la fuente correspondiente. Una vez que ya añadamos los datos de la fuente, evidentemente la fuente aparece ya como una fuente citada. Al cerrar ya podemos ver que el marcador se ha actualizado con la referencia que hemos introducido sobre la fuente correspondiente. Vamos ya con el cuarto punto de creación de la bibliografía. La bibliografía aparece normalmente al final del documento mostrando la lista de todas las fuentes que han sido citadas en el texto. En realidad, la lista bibliográfica que Word presenta contiene las fuentes incluidas en la lista actual que aparece en la ventana de Administración de fuentes. El formato y los datos que se muestran para cada fuente va a depender del estándar utilizado. En nuestro caso estamos utilizando el estándar APA, de modo que Word mantiene automáticamente esta lista bibliográfica consistentes con las normas del estilo elegido. Word provee 3 estilos predefinidos para presentar la lista bibliográfica, los cuales se diferencian esencialmente en el título que aparece al inicio de la lista, a saber, bibliografía, referencias y trabajos citados, los cuales se eligen utilizando el botón bibliografía desde la cinta de referencias. Como vemos aquí tenemos los 3 estilos indicados: estilo bibliografía, estilo referencias y estilo trabajos citados. Para crear la lista bibliográfica, sencillamente situamos el cursor en el punto de inserción donde deseamos que aparezca la lista y hacemos clic en el botón de bibliografía para elegir alguno de los 3 estilos indicados. Por ejemplo, podemos elegir este estilo de referencias. Al elegir el estilo, ya nos aparece el capítulo de las referencias con todas las referencias que, como hemos dicho, aparecen en la lista actual. La lista bibliográfica insertada aparece como un campo de Word, de manera que si deseamos realizar algún ajuste a esta lista, sencillamente hacemos clic dentro del campo y ahora podemos desplegar el botón de bibliografías, bien para elegir otro estilo diferente, bien para convertir la bibliografía en texto estático o para realizar algunas otras labores. También, si hemos realizado algún cambio en alguna de las referencias y deseamos que se actualicen la cita y la bibliografía, sencillamente pulsamos el botón de actualizar la cita y la bibliografía para que tanto las referencias como la bibliografía que aparece en este apartado de referencias aparezcan actualizadas. Una vez que hayamos insertado la lista bibliográfica, si deseamos realizar cualquier modificación relativa
al formato que tiene el texto, eso ya sabemos que lo hacemos directamente utilizando los estilos correspondientes que Word le asigna a cada uno de los textos que aparecen en la lista de referencias. Como vemos, cada entrada de la lista de referencias utiliza el estilo por defecto de bibliografía, que nosotros lo podemos modificar como sea conveniente, exactamente igual que el título de nuestra bibliografía, que por defecto es título 1, pero que nosotros podríamos aplicarle otro título diferente o modificar, si deseamos, el estilo título 1, aunque ya sabemos que eso nos va a afectar a todos los títulos de los capítulos de nuestro documento. Por último, indicar que al desplegar el botón de bibliografía y posicionarnos sobre un estilo concreto, podemos utilizar el botón derecho del ratón para seleccionar algunas de las opciones que aparecen, como por ejemplo insertar en sitios diferentes la lista bibliográfica, editar sus propiedades o organizar y eliminar los building blocks, que son las unidades a través de la cual se crean estos estilos bibliográficos, pero que su modificación y su edición quedan fuera del alcance de este video tutorial. Las notas al pie contienen normalmente texto que, si se presentan como parte del texto principal, pueden perturbar la línea principal de argumentación. En los tipos de documentos como los que tratamos en este tutorial, las notas al pie suelen aparecer con cierta frecuencia, normalmente para aportar alguna información adicional que pueda ser de interés sobre un asunto que trate el texto. En otro tipo de documentos, las notas al pie pueden también usarse para mencionar la fuente de una cita, pero en nuestro caso nunca la usaremos para este fin. Estas notas al pie aparecen siempre en la misma página en la que se establece la referencia, aunque si la nota incluye mucho texto, se puede extender a la página siguiente. En la pantalla tenemos un ejemplo de nota al pie cuyo texto está separado del texto principal por una línea horizontal. Una nota al pie se compone de dos elementos: la llamada y el texto de la nota. La llamada hace referencia a una marca, preferentemente un número, que se incluye en el texto principal para indicarle al lector que en ese punto existe información adicional que se puede visualizar al final de la página. El texto de la nota contiene en primer lugar el número o símbolo utilizado en la llamada y a continuación el texto con la información adicional que se desea agregar para mejorar la comprensión del texto principal. El texto de la nota aparece siempre separado del texto principal por una línea separadora. La gestión de notas al pie de un documento se realiza desde la pestaña Referencias, grupo Notas al pie. Haciendo clic en el lanzador, se nos presenta la ventana Notas al pie y Notas al final. Esta ventana permite configurar el aspecto de las notas al pie del documento. Vamos a explicar brevemente cada uno de los componentes de esta ventana. La sección Posición permite decidir si se utilizarán notas al pie o notas al final. En nuestro caso siempre utilizaremos notas al pie, así es que elegiremos siempre final de página para que la nota al pie aparezca al final de la página. La sección Diseño de notas al pie se utiliza cuando estamos trabajando con una página que presenta el texto en varias columnas. Esta sección permite decidir si la nota al pie se sitúa en una columna concreta. La sección Formato facilita la configuración de los aspectos que tienen que ver con la numeración de las notas o los símbolos utilizados para las llamadas. El campo Formato de número permite elegir entre numeración arábiga, romana, alfabética, etc. El campo Marca personal nos deja elegir si preferimos un símbolo concreto como llamada de la nota, pero este símbolo se aplica exclusivamente a la nota actual. Para el tipo de documento que estamos tratando, la preferencia es usar siempre un número. El campo Iniciar en permite reiniciar una nota concreta en el valor deseado, y el campo Numeración nos facilita la decisión acerca de si la numeración es continua a lo largo de todo el documento o bien se reinicia en cada sección o página del documento. La sección Aplicar cambios se utiliza solamente cuando deseamos convertir las notas al pie en notas finales o viceversa, pero como hemos dicho, esta característica queda fuera del alcance de este tutorial. Para insertar una nota al pie, situamos el punto de inserción
en la posición en que queremos que aparezca la llamada, por ejemplo en esta posición, y usamos el botón Insertar nota al pie. En este momento el punto de inserción salta al área de nota al pie para permitirnos escribir el texto. Una vez finalizado el texto de la nota al pie, podemos hacer clic de nuevo en la zona principal del texto para continuar componiendo el documento. Cuando queremos eliminar una nota al pie, el primer impulso del usuario es saltar al área de notas al pie para eliminar esa nota, pero el borrado es mucho más sencillo. Basta con eliminar la llamada, posicionarnos en el punto donde está la llamada y eliminarlo del texto para que desaparezca la nota al pie. Respecto al formato, al texto de la nota al pie se le aplica por defecto el estilo incorporado texto nota pie, mientras que al número que precede al texto y también al número que se utiliza en la llamada, si hacemos clic en él, el estilo que se aplica es el estilo referencia de nota al pie. Así pues, si deseamos modificar el aspecto de la nota al pie, o bien el formato correspondiente al número que se utiliza en la llamada, basta con modificar las propiedades de ambos estilos para adecuarlo a nuestras necesidades. Aunque no existen razones muy plausibles para hacerlo, la línea de separación del texto principal con las notas al pie también se puede modificar. Word trata esta línea como un simple carácter de texto, de modo que se puede incrementar su anchura y grosor incrementando el tamaño de la fuente o cambiando su color y hacerlo negrita si así lo deseamos.